La última ceiba. En lo más profundo de la selva de Yucatán, donde la luz del sol apenas logra tocar el suelo cubierto de hojas, se alzaba una ceiba solitaria. No era una ceiba cualquiera. Sus raíces se extendían como brazos antiguos buscando memorias en la tierra, y su copa tocaba el cielo como si hablara con los dioses. Los ancianos del poblado decían que esa ceiba había sido plantada por los primeros sabios, aquellos que aún recordaban los tiempos en que los hombres vivían en armonía con los espíritus de la naturaleza. Era el último testigo de un pacto olvidado. Los niños del pueblo crecieron escuchando susurros sobre ella. Algunos decían que si uno se quedaba en silencio bajo su sombra, podía escuchar el latido de la tierra. Otros aseguraban que la ceiba guardaba las respuestas a las preguntas más profundas, pero que solo se revelaban a quienes llegaban con el corazón limpio. Sin embargo, con los años, la ceiba dejó de ser visitada. Las sendas hacia ella se cubrieron de maleza, y el pueblo, atraído por las promesas del exterior, dejó de creer en sus viejas leyendas. Fue entonces cuando llegó Nicté, una joven con ojos oscuros como la obsidiana y una presencia que parecía no pertenecer del todo al presente. No era originaria del lugar, pero algo la había guiado hasta esa tierra. Decía haber soñado con la ceiba mucho antes de conocerla. En sus visiones, el árbol ardía en silencio mientras un río de estrellas se derramaba sobre la selva. Nadie la tomó en serio al principio. Las leyendas eran solo eso, historias para dormir a los niños. Pero Nicté no buscaba aprobación. Guiada por una sensación que no podía explicar, comenzó a limpiar el sendero que llevaba a la ceiba. Día tras día, sin ayuda, entre serpientes, espinas y lluvias, abría camino hacia el árbol olvidado. Los viejos del pueblo la miraban en silencio. Algunos se burlaban. Otros, en cambio, comenzaban a recordar. Recordar ese algo sagrado que, por miedo o costumbre, habían dejado atrás. Cuando finalmente llegó frente a la ceiba, la joven sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No por miedo, sino por reconocimiento. Era como si la ceiba la hubiese estado esperando desde hacía siglos. Sus ramas parecían moverse con el viento de otra época. Nicté se sentó bajo su sombra. Cerró los ojos. Y escuchó. La primera noche bajo la ceiba fue distinta a cualquier otra. Nicté durmió sin miedo, arropada por la brisa cálida y el murmullo sutil de las hojas. En sueños, la ceiba le habló sin palabras, revelándole fragmentos de un tiempo olvidado. Vio a los antiguos sacerdotes ofrecer maíz y cantos, vio a los sabios tallar símbolos en piedra, y vio también el momento en que el pacto se rompió, cuando los hombres comenzaron a tomar sin pedir, a construir sin recordar. Al despertar, una nueva claridad habitaba en ella. Comprendió que la ceiba era más que un árbol, era un vínculo entre el mundo visible y el invisible, entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Su existencia era frágil, y su poder, condicionado al respeto que se le rindiera. Nicté entendió que debía protegerla. No como quien cuida una reliquia, sino como quien defiende un corazón que late en nombre de todos. Pero el mundo exterior tenía otros planes. Una empresa constructora había llegado a la región con la intención de abrir un camino turístico. Lo veían como progreso, más visitantes, más dinero, más movimiento. En los mapas, la ceiba era solo un obstáculo más. Una parte de la tierra que podía ser talada, vendida, olvidada. Al enterarse, Nicté regresó al pueblo y suplicó a las autoridades que detuvieran el proyecto. Les habló de la ceiba, de su poder, de la conexión que unía al pueblo con sus raíces. La miraron con condescendencia. Le dijeron que esas eran supersticiones. Que el mundo había cambiado. Que no se podía vivir del pasado. Los jóvenes la llamaban loca. Los adultos, soñadora. Solo los ancianos sabían que, detrás de sus palabras, había una verdad antigua que no se podía negar. Ante la indiferencia general, Nicté decidió quedarse en la ceiba. Se instaló bajo su sombra con lo poco que tenía. Día y noche, cuidaba de sus raíces, recogía basura, cantaba a la tierra. Su resistencia silenciosa fue captada por algunos visitantes que pasaban por la zona. Pronto, las redes sociales se hicieron eco de su historia. Gente de otras regiones comenzó a llegar, curiosa por conocer a la mujer que defendía un árbol como si fuera un templo. La ceiba, antes olvidada,
comenzó a vibrar nuevamente con la energía de quienes venían con respeto. Algunos lloraban al tocarla. Otros se arrodillaban en silencio. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sentían que allí había algo que no podía explicarse con palabras. Y mientras los planes de la constructora avanzaban, también crecía la conciencia de quienes, como Nicté, sabían que un pueblo sin raíces es un pueblo condenado a la deriva. El conflicto alcanzó su punto más tenso cuando las máquinas de la constructora llegaron al claro. Nicté no se movió. Estaba de pie frente a la ceiba, con los brazos abiertos, como si su cuerpo delgado pudiera detener el acero. A su lado, algunos habitantes del pueblo que finalmente habían despertado a la urgencia de lo que estaba en juego. Pero la amenaza era demasiado grande. El operador de la máquina dudó. Una mujer se interponía, no como enemiga, sino como guardiana. Se decía que la ceiba estaba protegida por los antiguos dioses, que quienes la dañaban sufrirían consecuencias invisibles. Tal vez no creía en ello, pero su corazón tembló. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento barrió el lugar. Las hojas de la ceiba danzaron como si cantaran. Y de pronto, sin razón aparente, la máquina dejó de funcionar. La tierra tembló levemente. Nada se rompió, pero todos lo sintieron. Fue un momento de silencio absoluto. Uno de los ancianos se arrodilló y murmuró una oración antigua. La noticia corrió rápido, algo había detenido las máquinas. La historia de Nicté, la ceiba y el temblor fue replicada por medios locales y luego internacionales. La presión fue tanta que la constructora se retiró. Dijeron que no valía la pena insistir, que los costos eran demasiado altos. Pero los más sabios sabían que la ceiba simplemente se había defendido. A partir de ese día, el pueblo cambió. No de forma drástica, pero sí esencial. La ceiba se convirtió en un símbolo. Se organizaban caminatas hasta ella, se compartían historias, se celebraban ceremonias. Nicté no buscó fama, pero fue reconocida como la guardiana del espíritu verde. No era un título oficial, pero todos sabían que lo merecía. Y así, la ceiba siguió en pie. No como un monumento estático, sino como un recordatorio vivo de lo que significa pertenecer a una tierra. No por posesión, sino por cuidado. De que no todo progreso es avance, y que a veces, mirar hacia atrás es la única forma de no perderse en el camino. La historia de Nicté y la última ceiba nos enseña algo profundo, que nuestras raíces no están en los documentos ni en las ciudades, sino en la relación que cultivamos con lo que nos sostiene en silencio. En un mundo que avanza a toda velocidad, detenerse a escuchar un árbol puede parecer absurdo. Pero es en ese silencio donde la sabiduría ancestral aún habla. En nuestra vida diaria, esta historia nos recuerda que siempre hay algo que vale la pena proteger. Algo que no grita, pero que si desaparece, deja un vacío que ningún avance tecnológico puede llenar. Las ceibas de nuestro mundo, ya sean personas, ideas o lugares, necesitan guardianes. Y cualquiera de nosotros puede elegir serlo. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de voces que nos apuran, de caminos que nos empujan a correr sin detenernos, de una modernidad que a menudo nos invita a olvidar de dónde venimos. Pero historias como la de Nicté y su ceiba nos devuelven al centro. Nos obligan a mirar con otros ojos el mundo que habitamos, a preguntarnos no solo qué queremos construir, sino qué estamos dispuestos a conservar. Porque cuidar no es retroceder. Resistir no es estancarse. En un mundo que confunde ruido con progreso, proteger lo esencial es un acto de rebeldía silenciosa, pero profunda. Y es ahí donde se forja el verdadero espíritu, no en la fuerza, sino en la convicción, no en la velocidad, sino en la raíz. Quizás no todos tengamos una ceiba frente a nuestra casa. Pero todos tenemos algo que representa lo sagrado. Tal vez sea una relación, una memoria, una creencia, una parte de la naturaleza que aún sobrevive en medio del concreto. Y proteger eso es, en sí mismo, un acto de transformación. Nicté no salvó solo un árbol. Salvó un símbolo. Y al hacerlo, recordó a su comunidad que aún estaban vivos por dentro. Que mientras alguien se mantenga firme ante lo que parece inevitable, nada está perdido del todo. El mensaje está claro, no esperes que otros luchen por lo que tú mismo has olvidado valorar. El momento de actuar no llega con permiso. Nace del vínculo entre lo que eres y lo que amas. Y cuando encuentres esa raíz,
no la sueltes. Porque en lo profundo de cada uno de nosotros aún vive una ceiba que